de perfección. Aquí hablamos sin dolor, errores, caídas, aprender. Con PNL vuelve a ser. Somos el lado oscuro del coach. Espacio de verdad, el lado oscuro del coach. Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, en donde quiera que se encuentren. Bienvenidos al lado oscuro del coach. Bienvenidos, Mónica, Holman, saludemos. Hola, hola, hola. Hola a todos. Hola. ¿Cómo están? Qué bien, Bueno. bienvenidos a este nuevo capítulo que nos toca hoy. Hoy vamos a platicar de un tema, otro de los temas muy interesantes que nos ayudarán a precisamente a descubrir ese lado que no se quiere saber y que o que a veces no decimos los coach, y que es momento de destaparnos. El tema de hoy va relacionado mucho con el falso coach o la congruencia que tenemos como coach de lo que decimos. Es un tema, creo, muy, muy particular, muy específico, muy específicamente, como Mónica lo hace su canal. Es precisamente porque necesitamos saber dónde estamos teniendo esos errores de la parte lingüística que nos debería de caracterizar como coach, como coaches, y pues eso es lo que podríamos estar fallando, ¿no? ¿Qué opinan ustedes del tema de hoy? El ser congruente. Me diste en el corazón. Me diste en el corazón Lo que porque... más nos pelea, Mónica. Sí, claro. O sea, fíjense, uno cree conocerse, ¿sí? Como seres humanos. Y decimos, es que yo soy así. Y ese yo soy así es una creencia. Por ejemplo, les contaba antes de iniciar la grabación, y aprovecho y comparto la historia. Yo me estoy especializando en el tema de creencias, ¿no? Y la verdad, el tema de creencia es un tema de nunca acabar. Es la cosa más larga que puede existir en la vida. Y justamente una de las creencias que yo tenía y que estoy trabajando es el tema del lenguaje. Cuando estábamos haciendo la capacitación, yo le decía a Fabián, yo soy muy buena en el metamodelo, ¿sí? Que es el metamodelo para, los coaches que nos están escuchando y están graduados con nosotros probablemente saben, que son las preguntas poderosas y específicas que hacemos para identificar que el problema no es el problema, en palabras sencillas. Y resulta que consideraba que me costaba y considero que me cuesta mucho la parte entrar de lado, como llamamos en mi país, de ladito, ¿no? Porque tiendo a ser muy frontal. Y en algunas oportunidades, realmente, dentro de un trabajo terapéutico, la frontalidad debe existir. Sin embargo, hoy por hoy considero que es sumamente importante el tema de cómo manejar el lenguaje y cómo llegarle a nuestros pacientes o a nuestros consultantes de la forma correcta, porque sin el mensaje que nosotros queremos transmitir no va a llegar al paciente. Porque el canal en el cual yo lo estoy transmitiendo no es el mismo el canal que lo está recibiendo, ¿sí? Y ha sido una tarea, ha sido una tarea para mí en lo profesional retadora, vamos a utilizar ese término, o sea, desafiante, la verdad que sí. Y me callo porque puedo seguir hablando. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? O sea, bueno, justamente esta semana, la semana pasada y esta semana, 2 personas me comentaron, es que tienes una forma de hablar, ojo, no eran pacientes, ¿no? Muy directa, ¿sí? O sea, realmente puedes decir las cosas quizás con más tacto, con más delicadeza, ¿no? Y era algo que yo sí había instaurado en mí, había dicho, la verdad que sí. O sea, mi tono de voz no es un tono de voz dulce, por ejemplo, pero dulce ¿para quién? ¿Sí? Entonces yo misma me cuestionaba, o sea, ¿para quién no es dulce? Para una persona que no quiere escuchar una verdad, para una persona que no quiere sentirse atacada por el tono de voz,
O para una persona que tiene una creencia limitante, que quizás con un tono de voz elevado o haciendo entonaciones fuertes, se pueda sentir marcado, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Pero mira que ahí con el tema de respondiéndole a Mauricio la pregunta, pues va mucho con eso, porque pues habrán personas a las que tu tono de voz le gusta, la manera en la que tú hablas les parece agradable, y eso va también mucho con la coherencia, porque así como tú te expresas con las personas, pues te expresas internamente contigo. Entonces, si tú cambias tu manera de expresarte por darle gusto a otra persona, pues estaría siendo incoherente con lo que es tu esencia y en el cómo te hablas tú mismo. Que sí hay que modular algunas cosas dependiendo de la persona con la que uno esté hablando, ok, es una parte del aprendizaje. Pero si eso transgrede como la manera en la que uno es, pues digamos que uno estaría cambiando porque la otra persona lo dice. En el capítulo pasado hablábamos de cuáles eran esas recomendaciones que le daríamos a las personas y es el para quién estás haciendo lo que tú haces o el por qué o para quién estás queriendo cumplir objetivos. Entonces, si tú dices, ok, si yo puedo mejorar un poco la manera en la que yo me comunico con las personas, porque mi objetivo es hacer que esas personas crezcan y demás, estaría bien. Pero si tú lo haces desde el lado de que quieres cambiar porque a la otra persona le molesta la manera en la que tú estás hablando, pues estás entrando en la zona en la que yo estoy haciendo algo por alguien y a la final eso me va a recaer en una creencia negativa a mí. A mí me pasa algo contrario. Yo soy como más polite, yo soy como un poco más moderador, como entrar más de ladito, como dices tú, como más suave y demás. Pero a veces como que me voy al otro extremo, entonces ya soy demasiado suave y hay momentos en los que uno tiene que ser muy imparcial, parar a la persona, a los clientes y decirles, oiga, si usted sigue en esa actitud nunca va a lograr nada. Si usted sigue en ese plan no va a salir del hueco. Entonces, eso también, digamos, va como parte del hecho del crecimiento. Entonces, en esos temas de coherencia, a veces yo creo que es muy difícil mantenerla si uno no está trabajando constantemente. En uno. Si uno no está Uh -huh. trabajando constantemente en uno. Y ya te doy la palabra, Mau. Tocaste un tema que también creo que después podemos conversar al respecto, de cómo me hablo a mí o cómo se hablan a ustedes. Yo la verdad a veces siento que no soy compasiva conmigo, soy sobreexigente conmigo y probablemente por esa misma manera de hablar. Ojo, el trabajo hoy lo estoy haciendo en mí. Yo todos los días me construyo y me abrazo. Me digo, coño, Moni, suavecito, o sea, no tan rígida, ¿sí? Lo hago, sí lo hago. Mau, ¿qué opinas? Para mí ha sido, tiene mucha, bueno, le doy mucha la razón a Holman, o más bien soy compatible con él porque también, o sea, soy muy suave, procuro tener paciencia con los clientes, pero cuando llega el momento de ser algo rudo, digámoslo así, pues ahora sí que es nuestra chamba, ¿no? De como que de levantarlo de donde están para que puedan accionar, pero ahí viene la otra parte que es cuando me hablan fuerte, sí soporto, sí aguanto, sí comprendo la forma en la que la persona me quiere dar a entender algo. Sin embargo, hay algo en el fondo que me deja como que no una herida, sino algo sensible en mí que logro captar. Sin embargo, logro interpretar, o sea, el mensaje sí lo entiendo. Entonces ya empiezo a trabajar, pero no queda un resentimiento o algo así, no, al contrario. Creo No, que si no me las odiaras. personas... sí, porque Si no me para odiaras. los que no sepan, como nosotros nos coachamos, Mónica tiene una forma muy, muy buena de entrar a nuestro subconsciente de manera obligada. Muy directa. Entonces, yo paso esa facultad crítica rapidito. Sí, sí. Eso es sin anestesia. O sea, creo que es de ambas partes, ¿no? O sea, necesitamos aprender a cómo decir, a cómo comunicarnos y a cómo recibir esa comunicación.
Es muy Mire. importante. Y hay algo, un tema que podríamos platicar, que a veces también nos toca ser congruentes. Bueno, a veces nos tocan clientes que nos toca decirles que la disciplina es algo muy importante para el crecimiento personal. Pero aquí es donde entra, bueno, y la disciplina del club coach, ¿cómo la ven ustedes? Yo creo que es vital, ¿sí? Vital, vital, vital. ¿Por qué? Porque las creencias limitantes se pueden trabajar. Los miedos los podemos superar, pero nada de eso funciona si no tenemos disciplina, compasión, de cambiar, de mejorar, de trascender, de salir adelante. Para mí es una de las patas principales del crecimiento personal. Como coach, no lo digo puntualmente en este momento, pero dentro del crecimiento personal creo que para mí es una de las patas más fuertes. Venga, yo les cuento algo que me ha pasado a mí. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo hablo mucho y a veces el problema es callarme. Y pues aquí en la casa tengo un mini yo que si yo hablo, él habla el doble. Y pues él nos quiere contar absolutamente todo. Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál ha sido de los choques que he tenido yo con el tema de las sesiones y eso? Pues que como esa característica innata de querer hablar de todo, en un punto yo quise contarle a mi esposa muchas de las cosas, pero uno sabe que por ética y por coherencia no lo puede hacer. Y yo decía, ¿qué hago para contarle a ella o para hablar de lo que viví durante la sesión? Porque muchas veces uno se identifica con la persona en muchos de los contextos que les está pasando, porque en algún momento algo muy similar ha tenido uno. Entonces, normalmente nosotros sabemos que ese tipo de cosas hay que expresarlas para no quedarse con esa energía y para no quedarse con esas cosas. Entonces yo decía, ¿cómo hago? Porque no puedo ir a contarle a mi esposa, no puedo salir a contarle a todo el mundo lo que está pasando porque iría en contra de esa parte, pero yo me estoy quedando con eso y no lo estoy pudiendo expresar. Entonces, opté por empezar a escribir, como si fueran historias. Entonces, hablando en esa parte de la disciplina, muchas de las cosas que he empezado yo a instaurar en mi vida, en los hábitos, era que yo no hacía ejercicio, yo no meditaba, yo no hacía temas de hipnosis, nada de esas cosas. Ahorita tengo unos horarios como muy establecidos en donde medito, en donde hago ejercicio, donde tengo mis rutinas, ya estoy mejorando mis hábitos a la hora que me tengo que ir a dormir, el cómo me voy a ir a dormir. Y algo que he hecho mucho es escribir antes de irme a dormir, porque eso descarga como todo lo que me quedó pendiente o todo lo que tengo en el día y me da como la línea para lo que tengo que hacer al siguiente día. Y no me acuesto con la cabeza llena de un montón de cosas que no me dejan dormir y que eso mantenía mi subconsciente y mi cerebro trabajando toda la noche. Entonces, la disciplina sí es muy esencial. El trabajo en uno diario mejor dicho, es vital, sobre todo cuando uno tiene muchas sesiones, porque lo quiera uno o no, hay un intercambio de energía entre las personas y o bien uno entrega demasiada o bien uno recibe demasiada energía. Y en ese intercambio, pues siempre hay como una afectación ahí a nivel cuántico de uno. No sé qué hacen ustedes para ese tipo de cosas. Sí, pues. Ajá, adelante, Mónica. No, Mau, dale tú. Bueno, pues es que ahí creo que también entra algo muy importante que creo que todos o la mayoría de los seres humanos consideramos que la disciplina debe ser algo rígido, algo fuerte, algo, no lo sé, doloroso, ¿no? Hasta en cierto punto. Y creo que la disciplina ahora que ya la integré, creo que se debe de disfrutar. A veces, por ejemplo, en mi caso, el hacer ejercicio, ¿no? Me costaba muchísimo. Como platicábamos en el capítulo anterior, yo era de tener chucherías y el montón de comida, pero cuando comencé a entender
qué es lo que pongo en mi boca, qué es lo que hago para que también mi cuerpo lo trabaje, lo absorba y lo convierta en nutrientes o simplemente lo deseche, es como que comprender cómo funciona nuestro organismo. Y cuando comencé a entender eso, dije, bueno, el ejercicio me va a dar algo muy bueno para mí, muy bueno para una larga vida incluso. Y entonces, se me hizo muy fácil. Cuando uno encuentra su porqué, la disciplina creo que va de la mano y ya no lo tomas así como que algo fuerte. Pero aquí es donde entra también otro punto que en el caso de la disciplina para ciertas cosas, podría ser benéfico, pero para algunas no, ¿no? Por ejemplo, lo de la creación de hábitos. Un hábito es considerado como que algo que ya, que va en automático y que tú lo haces sin tanto pensarle, ¿no? Ujú. Pero ahí entra también los puntos de la adicción, las adicciones a ciertas cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, adicto a los videojuegos, hay algunas personas que son adictos y que ya lo hacen en automático y que todos los días y que cada rato, cuando vienes a ver, te absorbe mucho tiempo. Entonces, ¿cómo ustedes luchan contra esos malos hábitos, teniendo en cuenta que, pues, les digo, la disciplina es un parteaguas ahí? Ayer lo probé con mis hijos. El tema de la tecnología, cuando uno sabe el daño que hace, ¿sí? A veces la comunicación, se va mezclando todo. A veces la comunicación no es efectiva con los hijos porque necesitas manejar el mismo, o sea, necesitas manejar el canal de comunicación para adolescentes, en mi caso que tengo dos adolescentes, y también de alguna manera me tengo que poner como la mamá que imparte normas, ¿no? Dentro de la casa. Mi chama estaba viendo una película por el teléfono, ¿no? Entonces, esta posición, bueno, esto es 100% PNL, esta posición le indica a mi cerebro, ¿sí? Que el lenguaje hacia el cerebro es negativo, para no hablar técnicamente. Entonces, Samantha, le digo yo, ay, la estoy dejando en la calle, como decimos acá en Venezuela. Es un No, sobrenombre, no es real. exacto, es un sobrenombre. Oye, por favor, Claro. trata de ponerte una postura donde, porque le estás enviando al cerebro un mensaje errado, no puedes pasar 1 o 2 horas pegada en esta postura. Entonces, ahí esa disciplina tiene que ejecutarse de el ser autónomo en función a, mira, como mamá, esto no te lo puedo permitir. Creo que mezclé dos temas, ¿no? Sin embargo, el hábito que ya tienen instaurados los chamos con lo que son la tecnología en diversas funciones, o sea, entiendas el televisor, la play, el teléfono, la tablet, o sea, es una cosa que la verdad, como coach, la profesión pasa a un segundo plano y no sabes cuándo ponerla adelante, cuándo te pones como mamá, o sea, no sabes qué hacer. Y puedes tener mucho conocimiento intelectual, pero la verdad pasa a un segundo plano. Pues mira que en ese tema de la tecnología y de los hábitos, yo creo que de lo más difícil es empezar uno a identificar cuáles son los que uno tiene, ¿no? Porque pues nosotros también tenemos hábitos buenos y malos. Entonces, parte de los hábitos que yo tenía, digamos así como medio negativos, era como es el comer chucherías o el comer cosas que no eran saludables. Nosotros sabemos que mentalmente y subconscientemente, cuando uno tiene esos malos hábitos, uno tiene gatillos que generan ese tipo de cosas. Y Mauricio que tocaba las adicciones no solamente son las drogas, el alcohol, la comida, sino los videojuegos, las redes sociales, temas de la pornografía, o sea, hasta el trabajo también se vuelve una adicción porque hay gente que ya no se halla en su casa. Por ejemplo, en la pandemia eso pasó mucho, que mucha gente empezó a tener muchísimos problemas porque empezó a verse encerrada todo el tiempo con su pareja y ya no se toleraban
porque estaban acostumbrados o estaban siendo, no estoy generalizando, pero muchos estaban siendo adictos al trabajo y a estar metidos en su trabajo y en el contexto de su casa no se sentían bien. Entonces, pues parte de lo que nosotros hacemos es identificar esos gatillos, qué es eso que le dispara ese comportamiento para poderlo quitar. Entonces, detrás de cada adicción siempre hay un justificante, siempre hay unos gatillos, siempre hay unos disparadores. Y esos hábitos negativos normalmente uno los trae asociados con cosas que tiene reprimidas incluso de su pasado. Yo conocí una persona que era adicta a los dulces, pero adicta era que todo el tiempo cargaba dulces entre el bolsillo. Cuando empezamos a mirar, pues nos dimos cuenta que es que ella siempre le prohibieron el hecho de consumir dulces de niña. Entonces eso fue creando una necesidad intrínseca y subconsciente de querer tener dulces. Entonces cuando ella ya tuvo la capacidad de poderse comprar sus cosas, pues entonces empezó a satisfacer esa necesidad del dulce y lo convirtió en un hábito. Y adicional a algunos problemas emocionales, pues el dulce se convirtió como en su escape momentáneo de esas carencias emocionales que tuvo de niña. Entonces, identificado ese tema, se liberan esas emociones asociadas y prácticamente ya los dulces para ella no son más que como caramelos y ya, algo que ya no le incita y no le nace consumirlos como lo hacía antes. Entonces, básicamente en esos hábitos es eso, encontrar esos disparadores que hacen que la persona tenga esa necesidad para quitarle esa ansiedad, por llamarlo de esa manera. No es esa necesidad de, como ya está ahí tan instaurada, no lo normalizamos y no lo vemos como un hábito negativo, ¿sí? Uh-huh. Y es sumamente importante tenerlo allí presente. Por lo menos a mí me pasó algo. O sea, pues cuando yo estaba más joven, yo tomaba mucho. Ayer. Sí, ayer nomás. Yo tomaba mucho, pero tomaba mucho era que yo tranquilamente un lunes, un martes salí y le decía a un amigo, oiga, estaba haciendo ganas como de una polita, ¿no? Acá a la cerveza le decimos las polas. Y éramos de los que un lunes, martes, tranquilamente eran 3, 4, 5, 6 cervezas. Y cuando eran las festividades, llámese diciembre, mitad de año y demás, pues eso era todos los días, todo lo que llegara. Y pues obviamente ya, pues uno dice, ay, uno va creciendo, uno va madurando y demás, pero lo que va pasando realmente es que uno va como liberando esas emociones y como que va quitando esos temas y va reemplazando esas necesidades por otras. Sin embargo, sí sentía, por ejemplo, llegaba el fin de semana y yo decía, bueno, el fin de semana sí unas cervezas y vamos a tomarnos alguito y no sé qué y tal cosa. Después de que hicimos la certificación, después de que hicimos muchas de las técnicas y todo eso, esa sensación se desapareció por completo. Entonces, ahorita no quiere decir que ya no tome, de vez en cuando me tomo una cerveza, salimos con amigos, hablamos, o aquí en la casa me tomo 1 o 2 cervezas, pero ya no está esa necesidad de que, uy, llegó el viernes y quiero tomarme una cerveza o necesito tomarme una cerveza porque no me siento bien si no me tomo una cerveza, eso ya no está. Entonces, esa liberación emocional que se hizo me dio a comprender que esa necesidad de tomar esas cervezas tenía muchos patrones asociados de mi pasado, donde a través de esa necesidad de querer consumir alcohol, aliviaba esa carga, ese dolor emocional y esa carga emocional que tenía. Entonces eso es muy importante reconocerlo. Eso en mi caso particular. No sé ustedes qué hábitos identifican. Tú, Mau. Que a mí también me pasaba crear el hábito de los viernes o los sábados, ¿no? Era como que ya normal y de ley, y era como algo, digámoslo así, cotidiano o semanalmente cotidiano, pero pues en automático ya era obligatorio juntarse con los amigos, ¿no? En esos de nuestra juventud, que fue ayer, dijera Mónica. Pero sí es cierto, ya después creo que vas entendiendo que
más que una adicción, lo vuelves hábito, lo vuelves normal, lo normalizas en tu vida, pero tiene un origen y también lo encontré y ahí fue donde a partir de ahí cambié ese patrón y ya lo restauré por mejor otras actividades que me den beneficio, ¿no? Pero bueno, sí tiene también, quiero ahondar un poco en lo que dijiste, Mónica, en ese momento en el que ya no sabes si ser mamá o ser coach o ser ingeniera o lo que sea, Eso se bueno, mezcla, Empresaria, eso se mezcla todo. influencer. Sí, se cocinera, lo mezcla que todo. sea. Porque, Sí, mire, pasa, ujú. disculpa que te interrumpa, pero esta semana yo estaba muy triste. O sea, el domingo tuve una reacción que no era yo la que estaba dentro de ese cuerpo, ¿no? Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y decía, ¿por qué esta reacción mía? O sea, ¿qué la detonó? Claro, quizás otra persona pudiera decirlo de afuera, "Ah, está loca, es hormonal", no sé, cualquier excusa que le podemos colocar a la situación. Sin embargo, yo me permití tomar la situación y trabajarla en mí. O sea, yo tengo una creencia empoderadora que todo lo que pasa es para mi bien mayor. ¿Sí? Y las comparto con ustedes. Y de esa forma, ante una situación negativa, yo busco siempre, no el positivismo tóxico, sino transformarla para mi bien mayor. Y buscaba y buscaba y buscaba y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué reaccioné de esa manera? Fíjense, reaccioné, no respondí. Con los chamos me pasa lo mismo, se los contaba porque se mezcla mucho la emoción de querer evitarle el camino a nuestros hijos turbio o no camines por allí porque por allí te puedes tropezar porque hay mucha piedra o querer, eso lo identifiqué esta semana, chicos, el querer andar, querer ayudar a otras personas y no darme el valor como profesional que tengo de, si usted quiere una consulta, usted tiene que pagar por eso. Porque si no, mezclo amistad con relación personal, con ser mamá, con ser coach, y la verdad, cuando uno se mete en su papel, uno, en el caso de nosotros y quizás muchos otros coaches que puedan estar escuchando hoy este video, intentamos ser lo más profesionales posible y no generar un juicio desde nuestra experiencia, sino poder ayudar a esa persona que nos está buscando para poder ser ayudados, ¿no? Entonces, el fin de semana se me mezcló todo. Además, llegó mi hija que se había quedado el fin de semana en casa de su tío y comienza a echarme un cuento y yo la comienzo a mirar y cuando voy a intervenir me dice, no vengas tú. Oh, bueno, ¿cómo que no vengas tú? Explotó la... No, ahí se detonó la bomba, pues. Y entendí también que yo creo que esa es la mayor sabiduría de esto, que somos seres humanos. 100% emocionales y hay momentos donde nosotros mismos vamos a poder, darnos contención, pero hay momentos donde no. No sé cómo lo llevan ustedes. Yo soy de las que escribo, coach, te necesito, urgente, por favor. Y ahorita que los vi, le digo, tengo demasiados cuentos porque la verdad, tenemos como una semana que no nos hablábamos. Sí, No no te se te escuchamos, escucha. Colman. Aprovechando, respondiste mi pregunta sin haberla hecho, pero recuerdo mucho esa parte que nos decía nuestro coach, nuestro mentor, Fabián, de cuando ya vas a dar la consulta, agarras y te pones tu cachucha de coach, te pones tu gorra de coach y ya, pero ¿cómo? Y ahí es donde entra el tema de la congruencia. ¿Es posible tener o incluso armar una doble personalidad como coach? Es decir, en mi casa, en mi vida, me comporto de una manera y cuando ya me pongo la cachucha de coach soy otro.
¿Qué piensas, Mónica? Aprovechando, o Holman ya está listo. A mí hasta la semana pasada se me mezclaban, la verdad. Y identifiqué que era un tema de que necesitaba ser validada a través del conocimiento. Eso es una confesión. Y pude identificarlo a través de un trabajo de creencias limitantes, ¿ok? Que la verdad no necesito sentirme validada y que en el momento de ponerme la gorra de profesional de coach, dar lo mejor de mí. Y en el momento que termine la sesión y voy a ser mamá, dar lo mejor de mí y actuar desde el amor la gran mayoría de las veces y no desde el miedo, ¿sí? O sea, estos temas de crecimiento personal se van mezclando unos con otros, definitivamente. Lo hablaba esta mañana con una amiga. O sea, uno comienza a hacer un trabajo y uno no para, o en mi caso, yo no paro, porque todos los días puedo identificar, y es algo que me apasiona, ojo, identificar algo, entonces, ok, esto es por aquí, por allá, por allá. Y la verdad, para mí el crecimiento personal ha sido un descubrimiento de que ya llevo más de 15 años en esto, pero ahorita con las herramientas me apasiona mucho más porque me permite ayudarme y lo vi el lunes desde, ok, esta construcción tiene que ser para mí. Y por energía y valor agregado que le llegue el que le tenga que llegar. ¿Y ahora sí me oyen? Muy Ahora bien, sí. Holman, ¿te escuchamos? Se me descargó el micrófono. Estamos en vivo, estamos en vivo, Sí, estamos sí, en vivo. que no tengo que esto grabado. Uy, pues es complejo. O sea, con ese tema, pues los míos todavía están pequeños. El mayor está entrando a la preadolescencia. Y pues es difícil empezar con esos cambios. Pero así como lo decía Mauricio, le toca a uno como póngase la gorra, luego póngase la chaqueta, luego póngase el overol. Entonces, empezar como a diferenciar esas personalidades a veces no es fácil y llega un momento que, como dice Mónica, se le cruza a uno todo, se le solapa todo el tiempo y ahí se arma la recocha. Y puede llegar uno a hacer como lo que le pasó a Mónica, explotar ahí, porque pues somos seres humanos. Y lo que mucha gente piensa es que pues si uno ya ha trabajado y uno está trabajando en eso y lo que muchas personas venden, retomando el tema como de la congruencia y de los falsos coaches, es esa gente que se vende como que yo ya pasé ese umbral y yo ya no sufro de esa parte Casi emocional. perfecto. Sí, ya estoy en otro plano, ya estoy, mejor dicho, a punto de llegar a las nubes. Y eso es mentira, o sea, absolutamente todos los que, incluso la gente que está más elevada a nivel espiritual y eso, siguen sintiendo cosas. La única manera de que uno no siga sintiendo las emociones es que ya no esté respirando. Esa es la única verdad que existe. Que uno las aprende a manejar, que uno aprende a controlarlas, es otra cosa. Pero que uno no las sienta, que a uno ya no le afecten las emociones, que uno ya vaya ahí por la vida, sí, como con un escudo alrededor, una burbuja que le rebota todo el tema, eso es mentira, porque sí hay cosas que le siguen afectando a uno. Lo que pasa es que ya uno aprende y uno dice, ok, esta persona me hizo sentir tal cosa. No es la persona, soy yo. ¿Qué tengo yo? ¿Qué me falta trabajar a mí? ¿Qué me hace falta en mi interior? Que esa persona me hizo sentir esa emoción. Porque pues Exactamente. eso habla mucho de la parte de las proyecciones. Todos los que están alrededor de nosotros son proyecciones y alguien puede simplemente hacerme con la mano así y yo, ¿qué le pasó? Y la Sí. persona estaba saludando a alguien detrás mío y yo fui el que me ensalcé ahí. O alguien, por ejemplo, está con el celular y yo, oiga, pero póngame atención. Y no, yo le estoy poniendo cuidado. Entonces, como nosotros somos los que decidimos qué sentir y qué no, pues ese trabajo es más de nosotros. Hay una ley, no recuerdo quién fue el que la dijo, que es esta ley de los 90 segundos. Y es llevando ese tema a la positividad tóxica.
No se trata que yo todo el tiempo esté sintiéndome bien o sintiéndome feliz. También tengo que darme ese espacio de sentir esas emociones negativas y tengo que liberar la energía que esas emociones me generan, porque si yo no las libero, si yo no las expreso, eso se me va a acumular y más adelante me va a generar otros problemas. Y a mí me pasaba mucho, hay momentos yo siempre he sido muy de evitar conflictos. Y me pasaba mucho porque en mi casa mi mamá era así. Cuando mi papá llegaba y se le saltaba el bloque, mi mamá callaba, no decía nada. Y después cuando estaba sola peleaba y refunfuñaba y todo eso. Entonces eso se convirtió también en un patrón para nosotros. Y ahí es donde entra el tema de poder liberar ese tema. Entonces de poder manejar esas emociones, de liberar esa energía. Entonces darse esos 90 segundos de si necesitas gritar, grite, si necesita putear, como decimos aquí en Colombia, hágalo, saque todo eso, libere toda esa energía y luego sí, calma y retome, pero no se las exprese a la otra persona, no es que le diga, es que usted es un tal por cual, un triple doble, Mira, no sé qué. me da risa, me da mucha risa porque yo el lunes estaba, ¿no? Hablando sola, estaba en el gimnasio hablando sola. Entonces se acerca una amiga y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo que estoy sobrepensando, que eso nos pasa mucho o me pasa mucho, no voy a generalizar. Me pasa mucho que sobrepienso, entonces yo le digo, estoy sobrepensando. Y lo peor, le digo, es que sé cómo quitarme ese sobrepensamiento. Oye, chica, pero no. Entonces en una de esas me paro frente a uno de los espejos y comienzo, bueno, pero puedo ser la Mujer Maravilla. Y el cerebro, taca, 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 taca. La verdad, no gestionamos, lo que hacemos es gestionar la emoción, porque tenemos las herramientas, ¿no? Pero esa Mujer Maravilla, no sé si les ha pasado a ustedes dentro de las técnicas que manejamos, que uno quiere como ir en contra de esa técnica que sabes que te va a funcionar, pero el ego te dice no, tienes que quedarte ahí y te tienes que dar duro. Y yo decía dentro de mí, bueno, Mónica, esa fue la solución que utilicé. Ok, chévere, date duro, pero llega un momento que en el momento que usted se bañe, listo, el agua transmuta todo tipo de energía, decía yo. Y así fui, y lo que hice fue empezar a trabajar en mí, tal cual como tú lo estás diciendo. Tenemos el poder y la decisión de que nos afecte o que nos empodere. Sí, Salió una manito, está hágale. bien. Sí. sí, qué padre de verdad todo lo que estamos compartiendo, porque creo que a todos nos pasa y creo que ahora toca hacernos una pregunta muy directa, descubriendo ese lado oscuro, Holman, Mónica y también para mí. ¿Ustedes se han cachado vendiendo algo o coacheando algo que no aplicamos al 100%? Por supuesto, claro que sí. Claro, diría una mentira donde diga que no. Miren, se los voy a poner ahorita, ¿no? Yo estoy haciendo un trabajo en redes sociales sobre cómo podemos reprogramar nuestro subconsciente de manera muy fácil, ¿no? Son 10, no diría pasos, ¿no? Pero 10 maneras de cómo podemos reprogramar nuestro subconsciente. Y le voy a poner una, que nuestro subconsciente trabaja 24/7, o sea, no para nunca. Desde allí, entonces yo digo, bueno, pero si tú sabes cómo hacerlo, ¿por qué te estás machacando? Mientras más te sigas machacando el mismo cuento, más vas a seguir reproduciendo esa misma situación. Insisto, ¿me rescato desde dónde? Desde que soy un ser humano. Desde allí es que me rescato. A mí, ¿qué me ha pasado? A mí me ha pasado que yo ahorita pues también en redes sociales estoy haciendo un proceso mucho sobre temas de manifestación y temas de sanar. Pues digamos que es un tema que está muy en tendencia, pero por lo que he visto pues hay mucha gente que está hablando sobre el tema, diciendo muchas cosas que a la larga no tienen mucha coherencia. Entonces yo he estado publicando contenido sobre esos temas y a la par estoy sacando un ebook de todo lo que tiene que ver con la parte de reprogramación inconsciente. Yo tenía presupuestado que el ebook saliera hace 15 días. Esta es la hora que no lo he terminado y pues a mucha gente yo lo que le he dicho es, no, hágale, sáquelo de una vez, así no importa, así falle rápido, así lo haga de una vez.
Y entonces cada vez que me siento a terminar el ebook le encuentro otro detallito y yo digo, maldita perfeccionismo que me gasto, ¿por qué carajo no lo saca así? Entonces hay cosas en las que yo digo, no, pero es que yo no quiero ser de la misma corriente y de la misma tendencia de decir por decir para que la gente haga cosas que a la larga no le van a funcionar. Yo quiero ofrecerles algo que realmente a las personas les sirva, que cuando lo lean, que cuando lo revisen, que cuando lo estén trabajando sientan que realmente les funciona. Coach, mejor hecho que perfecto. Sí, Recuerda sí, sí, siempre sí. eso, ¿yo? Ya la verdad lo tengo casi listo, me hacen falta unos detalles para poderlo sacar, para poderlo lanzar. Y aparte de eso, tengo otro montón de cosas en las que estoy trabajando porque lo que hemos hablado de manera personal, el tema de la hipnosis, el tema del sugestionamiento, porque mucha gente el tema de la hipnosis todavía le choca el término por esa mala comercialización que le han hecho. Eso me ha apasionado mucho y lo he estado trabajando y tengo varias cosas ahí para sacar en mis redes sociales de cómo las personas realmente pueden autosugestionarse para poder generar esos cambios y para poder hacer que realmente ese proceso de manifestación sea bueno. ¿Qué me ha tocado hacer a mí? Pues a mí me ha tocado crear mis propios sugestionamientos, mis propias hipnosis, hacer el trabajo todos los días, crear el hábito de aplicarme esos sugestionamientos y hacer las correcciones sobre la marcha. Coach, Pero eso es publicidad, ¿yo? Esto es no, pues, patrocinado por quién. ¿Dónde están las regalías de esto? no, nadie. Pues aquí también estamos para hacernos autopromoción nosotros de lo que hacemos y las capacidades que tenemos. Entonces, digamos que Mónica es muy buena en la parte de las creencias y de todo lo que tiene que ver con el dinero y eso. Aparte de que por el hecho de ser mamá y empresaria, pues de toda esa parte del emprendimiento y el manejo de adolescentes lo tienen como muy arraigado. De mi lado y pues el de Mauricio, venimos como de los lados de la tecnología, aunque Mauricio está muy enfocado ahorita en el fitness y en el tema del crecimiento personal y como esa parte de emprendimiento. Y yo pues en la parte de la tecnología tengo 2 niños pequeños, entonces ese tema de la crianza temprana, de el cómo no uno repetir esos patrones que ya traen instaurados en ellos, cómo liberarlos también a ellos para que no pasen por esas cosas que nosotros pasamos y que mucha gente ha sufrido. Es Entonces como también nos mucho, sirve, ¿verdad? claro, nos sirve como ventana también para decirle a la gente, mire, nosotros no solo lo verbalizamos, lo vivimos todos los días. Yo también estoy en mi proceso de crear mi empresa, de ser emprendedor, y eso no es fácil. Soy papá, soy hijo, soy hermano, soy empresario, soy amigo, o sea, tenemos un montón de roles en los cuales es muy complejo a veces quitarse un vestido y ponerse el otro y no dejar que las demás personalidades le afecten a uno la vida. Es muy complejo esa parte, pero es algo que se puede sobrellevar y que a medida que uno mejora en un proceso en su vida, los demás van organizándose y se van acomodando y van encontrando Correcto. esa sincronía. Ya, y A no digo Mauricio más. le gusta, mira, a Mauricio le gusta ser moderador porque no habla. Ya me he dado Sí. cuenta de eso. Se queda calladito. Es el mejor puesto para mí, ¿no? Escuchar y aprender. Sí, Y hablando de eso, claro. precisamente, el ser coach también creo que entonces yo puedo concluir de lo que ustedes están diciendo, de que nos toca ayudar, enseñar, coachear, pero también nos toca aprender de eso mismo, de lo que sale de la boca, y eso creo que también nos empodera y nos da esa parte de nuestro crecimiento propio como coaches, y es padre, por eso esta gorra, esta cachucha, ¿no? De ponernos, porque también nos ayuda definitivamente a nosotros, es padrísimo. Pero ustedes consideran entonces que en algún momento podríamos estar escapando de algo, es decir, de nuestros propios vacíos. Por supuesto, 100%. De trabajo personal que nosotros hacemos como coach o cuando te metes en este mundo, principalmente es para ti. Así lo veo yo. Realmente, sí, dale Mónica, dale. Perdón. No, que mi trabajo
una de las cosas que yo digo y que repito mucho es estudio, aprendo y o sea, lo bajo a mi cuerpo y lo siento para poder saber cómo se siente y poder explicárselo al paciente en el momento que tenga una vivencia similar, ¿no? Y poder ayudar desde mi experiencia. Desde la teoría, todo está aquí. Pero Sí. cuando se baja en el cuerpo y se siente, entonces allí la cosa tú puedes explicarla de una mejor manera. Para mí, ojo, desde mi experiencia. Por eso trabajo todos los días en mí, la verdad. Y muchísimas veces soy cuestionada por eso. Bueno, ¿hasta cuándo vas a seguir con el crecimiento? ¿Hasta cuándo vas a seguir buscándole la quinta pata al gato? Y yo le digo, no, no busco la quinta pata. Dentro de las 4 patas busco fortalecerme y ver qué hay en cada una de esas patas, pues. O sea, A mí, creencias, miedo, cómo lo puedo hacer mejor, hábitos, disciplina, dónde están los dolores, dónde están esos gatillos, por qué se encienden los gatillos en ciertos momentos. Y en la mujer tenemos un componente hormonal que la verdad he empezado a descubrirlo, que hay días de los meses donde tú dices, ah, no, pero es que estoy más sensible, ¿no? Y eso es una realidad. sí, claro. Pues yo creo que sí, Mauro. O sea, yo creo que muchas veces uno trata de escapar de las cosas que sabe que no le gustan. De ahí viene el tema de la procrastinación. Entonces, cuando uno sabe que uno tiene que hacer algo y ese algo pues no le termina uno de agradar el hacerlo, pues uno busca la manera como de escaparse de ese tema. En las sesiones también, pues es normal, cuando uno atiende a algún cliente o algo, uno dice, ah, tenía que hacer tal cosa, pero tengo la sesión, pues de una, hagámosle. O a veces, a mí me ha pasado que yo he reprogramado algunas sesiones porque no me siento bien en ese momento para poder hacer la sesión. Eh, entonces, uno todo el tiempo está como luchando contra esas dualidades que uno todavía tiene, contra esas partes que uno tiene por dentro. Y uno a veces termina haciendo las cosas que sí le gustan hacer, así no sean las importantes, por evitar esa incomodidad de enfrentar eso que sí tiene uno que hacer. Y eso muchas veces es lo que evita que uno realmente logre los objetivos que quiere. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, tengo que publicar el libro para poder empezar a generar lo que quiero hacer, pero hay cosas de ese trabajo que no me gustan y me toca ponerme a hacerlas, entonces las empieza uno a postergar. Entonces, si uno termina como haciendo esos escapes ahí, incluso a veces las sesiones le sirven a uno para decir, ay, estoy ocupado, ahorita no me molesten, tengo una sesión, entonces, chao. No sé si contesté su pregunta, Mauro. Sí, 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 muy, muy buena respuesta. Y de hecho, fíjate que hablando de la procrastinación también, a veces me han tocado, fue uno de mis primeros clientes que precisamente sanamos la procrastinación y encontramos cómo, de qué manera y qué lo estaba llevando a. Sin embargo, ahora me di cuenta, ayer precisamente, que yo estaba cayendo en lo mismo. Mis redes sociales, yo sabía que tenía que modificarlos, que debía de, y no lo hacía. Y venía posponiendo y posponiendo y tenía yo otras metas y entonces no sé, no accionaba hasta que ya tenía todo por subir, nada más que no lo subía. Y ayer en la mañana dije, no, ya agarré en ese momento el teléfono y empiezo a subir y empiezo a poner como historias destacadas en mi cuenta de Instagram. Y, y mientras lo estaba haciendo, noté que mi cuerpo sintió como que algo tenso, se puso y yo como que una resistencia y pum, terminé y dije, ya lo hice. Y pum, mi cuerpo aflojó otra vez. Y dice uno, ¿cómo es que por más que uno sabe las respuestas, hay algo adentro de tu ser, de tu subconsciente que no te deja pasar, que no te deja avanzar? Sin embargo, lo que nos decían, mucho análisis causa parálisis.
y aún sabiéndolo, es difícil, y más porque, bueno, considero que nosotros tres somos muy, muy analíticos, muy, en esa parte racional la tenemos muy, muy despierta. Desarrollada. Exacto, entonces sí es padre descubrirlo, es padre entender que necesitamos ser congruentes y pues bueno, creo que es muy, necesitamos trabajar también con las creencias limitantes que hay detrás del autoengaño, ¿no? Pero sí. Pues es que ahí ¿Alguna van otra muchas. pregunta que tengan? Ajá. Ahí va pues, lo que decía Mauro ahí, por ejemplo, de eso. Yo que he identificado con el tema de la procrastinación, que normalmente yo en las redes sociales, yo no llevo mucho gestionando el tema de las redes. Y me costó, pero me costó mucho hacer las publicaciones, porque en otros capítulos les he mencionado, yo siempre veía que no me gustaba cómo me veía en la cámara, no me gustaba cómo se escuchaba mi voz. Montaba un montón de excusas para decir no quiero aparecer en la cámara. Incluso, pues yo tengo dos cosas y es que en una tengo mis redes sociales de coaching, en la otra tengo las redes sociales de la empresa y en ambas aparezco. Entonces, también tenía ese problema de, bueno, yo cómo me quiero vender, porque la gente me va a ver como con dos personas diferentes. Al fin, ¿usted quién es? ¿Es el empresario o es el coach? Y eso me di cuenta que era una creencia limitante mía y era una decisión limitante mía. Entonces, ¿cómo empecé yo a enfrentar eso? A decir, ok, el hecho de que yo sea papá no me ha quitado el hecho de que yo sea hijo, el hecho de que yo sea empresario no me ha quitado el hecho de que yo sea, por ejemplo, amante de los videojuegos. Son ejemplos muy abstractos, pero son justificaciones que yo mismo encontré para debatirme esas creencias. Entonces, yo lo empecé a tomar por el lado de, yo tengo los dos mundos y en los dos me siento bien, con esos dos me siento cómodo, entonces, ¿por qué no hacerlo? Y por eso empecé a montar las cosas y yo dije, no, pero no quiero mezclar las dos redes, no quiero mezclar las dos vidas y yo decía, pero eso es absurdo porque sigo siendo la misma persona. En algún momento se van a mezclar las dos, es más, las dos ya están mezcladas. Y ahí empecé a mirar, oye, realmente cuál es el problema que está detrás de todo eso, porque todo esto son excusas y justificaciones. Y empecé a mirar y yo decía, bueno, debo tener creencias, debo tener recuerdos en los cuales tuve malas experiencias en el momento cuando quería hablar en público, cuando quería mostrarme, cuando quería expresarme. Y eso me ha llevado a hacer este tipo de cosas. O sea, hace unos años pensar yo en hacer un podcast con cámara y demás, y en la vida yo decía, no, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Pero eso va mucho en ese trabajo de decir, no, hay que romper esas creencias, hay que enfrentarse a esos miedos porque eso es la única manera que uno tiene de debatir esos justificantes internos que uno tiene. Hasta que uno no lo hace, no siente esa incomodidad, como lo dice Mauricio, y luego sentir ese alivio de decir, sí, ve, tanta bulla para eso, para saber que sí podía, sí, ve, tanto que jodió, tanto que criticó y peleó, y vea, ya ahí salió, ahí lo hizo. Entonces, ahora sígalo haciendo y verá que va a ir mejorando. No sé, ahí mezclaste para mí como 4 temas. Y para poder responder. Lo primero que voy a decir es que en los dos eres excelente profesional. Gracias. O sea, en lo personal él es mi coach y la verdad siempre tiene esa luz en el camino que cuando yo levanto el teléfono la consigo. No lo voy a vender como coach porque después se me va a saturar, pero la verdad, excelente. El segundo, que como profesional es lo máximo, o sea, el profesional de inteligencia artificial, la parte tecnológica. Lo que puedo saber ahorita es gracias a él, porque esta generación de nosotros no es tan tecnológica, por lo menos de mi lado, ¿no? Y ojo, nos tiene una capacitación pendiente y lo voy a hacer público y notorio para que se pueda comprometer porque nos está engañando. ¿Ven que yo soy más directa? ¿Ven que siempre se sale? Y lo otro que iba a responder es que la verdad, considero yo, y esto también lo tengo como muy fresco y lo puse hoy en mis redes sociales, saber desde dónde actuamos. Porque el cerebro nos va a llevar siempre a evitar el dolor. Y al evitar el dolor nos va a generar la procrastinación, porque eso que
pensamos que no podemos, nos genera mucho esfuerzo. Y al generar esfuerzo, el cerebro siempre va a buscar dejarlo de nosotros, ¿no? Sí, el camino corto. Exactamente. Entonces, la pregunta que les regalo es, ¿desde dónde lo están haciendo? Desde el amor, y desde el amor lo puse en mis redes sociales, pueden seguirnos o seguirme, @específicamente PNL, y lo compartía hoy, y decía, cuando lo haces desde el amor, te sientes en paz, te sientes en gusto, pero cuando lo haces desde el miedo, pasa lo que le pasaba a Mau. Es como ese susto, esa frustración, esa tensión en el cuerpo. El cuerpo habla por nosotros y por eso cuando sentimos eso en el cuerpo, nos alejamos. Y para no sentirlo, lo evitamos. Eso sí es cierto, Mónica. Es muy cierto. Sí, así es. Es muy importante aprender a identificar lo que el cuerpo nos dice, ¿no? A veces no le Escuchamos. creemos o lo pasamos por alto. Lo normalizamos como una vida común, vaya. Pero bueno. Y ahorita como última pregunta, que para ir terminando y cerrando este espacio que tenemos, ¿ustedes creen entonces que necesitamos vivir lo que enseñamos? Yo sí, al 100%. ¿De qué manera lo haces, Mónica? Lo enseño, ojo, esto puede ser disruptivo, ¿no? Hoy por hoy lo hago a través de mis redes sociales, buscando aportar valor agregado a quien lo necesite, ¿sí? Y desde mi grupo familiar muy cercano estoy muy pendiente de cómo hablan, porque cómo hablan es como piensan es como sienten es como actúan, ¿sí? Entonces busco continuamente estar reforzándole eso. Y desde mi experiencia personal, busco brindar valor agregado a la persona que tengo al lado, que si puedo a través de alguna palabra o a través de reconocerle desde dónde está actuando para que pueda hacerlo, o sea, no para que pueda hacerlo mejor, para que pueda tener un mejor resultado desde su experiencia, lo voy a hacer. En mi caso, me puedo estar equivocando en los porcentajes, pero en uno de los libros leí que cuando uno aprende algo, eso es aproximadamente como un 7%. O sea, el estudiar algo es como un 7% del aprendizaje. Cuando uno aplica ese conocimiento, sube como a un 20 y algo por ciento eso que uno aprendió. Pero cuando uno lo enseña, ese porcentaje se convierte en un 80-85%. El restante que queda ahí es la repetición de ese proceso. Es decir, la experiencia que yo empiezo a acumular durante ese proceso de no solo aplicarlo, sino de enseñarlo como tal. Entonces, respondiendo a su pregunta, Mauricio, sí, es muy importante enseñar desde el conocimiento propio. O sea, para mí sería incoherente enseñarle a alguien a auto-hipnotizarse o autosugestionarse si yo no lo he hecho, si yo no lo he experimentado. Yo no le puedo decir a alguien cómo liberar una creencia limitante si yo no he debatido las mías. Yo no puedo decirle a una persona cómo explorar sus demonios, como lo decimos nosotros en la parte de todo lo que tenemos guardado emocionalmente en nuestro subconsciente, si yo no he hecho el trabajo de enfrentarme a eso. O sea, ahí es donde viene el tema de la congruencia, de yo no puedo vender algo en lo que yo no creo o en lo que yo no lo he trabajado. Entonces sí, para mí es muy importante esa parte. Vender algo que ni siquiera has comprado tampoco. Exacto. Sí, que no has probado. Sí, sí, yo también coincido con ustedes porque cuando terminé la universidad, precisamente yo pensé que ya lo sabía todo y que ya no podía aprender más y que mi cerebro ya no iba a dar más. Esa era mi forma de pensar, ¿no? Pero cuando comencé con el desarrollo humano, entendí que es muy fácil aprender de lo que enseñas. Es decir, tú primero lo aprendes, lo lees, lo pones en tu vida, lo vives,
y a la hora que tú lo enseñas, reafirmas todos los conocimientos que tú tienes en la mente, ¿no? Entonces es padrísimo, pero aquí también puede ser peligroso, creo yo, para mí y para los clientes, el hecho de no ser congruente con lo que enseño. Porque si yo le digo a alguien, por ejemplo, que yo que estoy metido en el fitness, voy a correr un maratón, y le digo a alguien, no, tú corre tus 10 kilómetros, lo puedes hacer y eres chingón y esto, y Y tú no corres ni dos. Ajá, y no corre nada, puede ser incluso peligroso, y porque yo no sé qué es correr 5 o 10 kilómetros. Entonces puede ser peligroso para la persona, incluso corre en riesgo su vida. Entonces es donde esa parte de la congruencia me hace pensar que necesito saber y conocer muchos ámbitos de la vida y de muchos temas que no tienen fin, vaya, que es, nunca voy a acabar de aprender, ¿no? Pero sí necesitamos nosotros como coaches estar en crecimiento personal constante. Pero veamos, hay un Mauruto con algo que puede ser una creencia limitante. ¿No? Porque, por ejemplo, yo nunca corrí un maratón. O sea, yo lo máximo que he llegado a correr son por ahí 6 kilómetros y eso fue hace años cuando tenía estado físico. Pero si a mí alguien me llega y me dice, no, es que yo me estoy preparando para una maratón, digamos que fuera Mauricio y me dice, yo estoy preparándome para correr una maratón de 42 kilómetros, y yo le digo, maravilloso, me parece genial. ¿Alguna vez en su vida ha corrido por lo menos 1 kilómetro? Si Mauricio me dice, no, yo le digo de entrada, la tiene para arriba, o sea, tiene que trabajar mucho, tiene que acomodarse, tiene que asesorarse de alguien que conozca. Sí. Pero no por eso me voy a poner yo a entrenar para una maratón para poderle enseñar a mi cliente cómo hacerlo. O sea, sería absurdo, porque terminaría yo haciendo un montón de vainas y el frustrado terminaría siendo yo. Entonces, digamos que hay como mirar esos límites, ¿no? En qué momento yo sí le puedo decir a una persona, sus objetivos también tienen que ser coherentes con sus capacidades actuales. No le estoy diciendo que no sea capaz de llegar a correr la maratón, jamás se lo estoy diciendo, pero va a necesitar un trabajo en el que primero usted tiene que aprender a correr 3 kilómetros, luego de pronto 6, luego de pronto 10, hacer un proceso gradual que con el tiempo lo lleve a tener el estado físico, la resistencia, el acondicionamiento físico para poder llegar a correr la maratón de los 42 kilómetros. Bueno, si ya me llega una persona y me dice, no, es que yo corro ya maratones de 21, ok, ya usted conoce más el tema, ya está un poquito más cerca de la meta. Pero aquí aplicaría más el conocimiento que la acción. Sí, claro, ahí donde viene la coherencia que decía Mauricio de cuidar al cliente, porque si la persona me dice, yo quiero correr la maratón, claro, mañana mismo arranque a correr 5 kilómetros y la persona no es capaz de subir y bajar las escaleras del apartamento, pues al otro día la persona va a llegar ahí en muletas o algo y me va a decir, usted no sirve para nada, no sirve para un carajo. Entonces, exacto, ahí viene el tema de la congruencia. Ay, qué sí, bueno. ¿Cómo me aunque hay sus excepciones, ¿no? No sé si se han topado, porque tengo un amigo precisamente que él es albañil, trabaja en la construcción y todo el día pues es de trabajo rudo, y estaba involucrado en las adicciones, en el alcoholismo, y lo encerraron en un centro de recuperación y todo el rollo. Entonces dice él que se escapó de ahí, se saltó una barda de más de 2 metros, brincó, cayó como que sin nada y empezó a correr, pero a correr y a correr. Cuando vino a ver, ya estaba en otra ciudad y habló por teléfono a su familia y les dijo que fueran por él. Entonces se dio cuenta que corrió más de 30 kilómetros y él no hacía ejercicio. Y entonces cuando él descubrió eso, le dijeron, bueno, ¿y por qué no corres, por qué no te entrenas para correr? Dejó el alcohol, buscó un coach, coach de fitness físico, para sí, correr, atletismo, ajá, y el coach le dijo, no vas a poder, necesitas ropa, necesitas esto, y él le dio la espalda al coach y empezó a entrenar solito.
ahora él ha ganado carreras de más de 100 kilómetros. Es un ejemplo de vida, Ahorita dice uno. Mauricio dice, ¿cómo es el mejor corredor del mundo? No tengo ni idea. Pero vea, Mauro, que es que ahí son varias cosas, porque es que Ajá, no sé si fue tan literal de que lo encerraron, o sea, contra su voluntad lo metieron allá sí, para, venga, rehabilítese. sí, así Porque fue. en ese momento, yo qué podría inferir que la persona dijo, yo no quiero estar acá, y lo que hizo fue huir, y su medio de huir y todo su cuerpo Adrenalina, sí. reaccionó, la adrenalina y todo ese tema, a chao, y entre más lejos yo corra y más lejos me vaya, para Ujú. alejarme de esto. Ahora, intrínsecamente, el subconsciente dijo, oiga, usted como que es bueno para este tema, como que usted lo que necesitaba era ese empujoncito ahí, Ujú. y encontró una razón, no solamente para dejar de tomar, sino para canalizar toda esa energía que estaba desperdiciando en el otro lado en algo que realmente lo enfocara y le llenara ese espacio. Entonces, bacanísimo el hecho de que la persona haya hecho eso. Tal vez no fue la mejor manera en la que lo trataron de ayudar, y pues muy mal el coach de decirle ese tipo de cosas de, ay, es que si no tiene la ropa, si de pronto los tenis, que uno dice no va a correr descalzo o algo porque se puede lastimar, pero pues la ropa, una pantaloneta y una camiseta vieja y hágale, arranque. Ujú. Entonces, o sea, me parece interesante la historia, amor. Sí, así es. Pero bueno, entonces, en conclusión, ¿qué creen ustedes acerca de la congruencia como coach? ¿Qué podemos concluir? Es vital. Sí, es vital y lo puedo ver como un hábito, ¿no? Considero que como coach, uno de los, dentro de su jerarquía de hábitos debería estar la congruencia. Y de valores. Y de Sí, valores, perdón, de hábitos no, perdón, gracias, coach, de valores, tal tranquilo. cual. La congruencia y el crecimiento tiene que ser para mí, ojo, o son como son uno de los mismos, por eso quizás los proyectos como deberían, ¿sí? Hay por lo menos a mí me pasó, para cerrar, que yo a una persona le dije que no le podía hacer la sesión, porque consideré que no tenía las herramientas necesarias para poder ayudar a esa persona. De pronto fue algo limitante mío, pero creo que primó más mi jerarquía de valores a la hora de decirle no. Tienes que buscar a una persona que tenga experiencia en ese punto en particular, porque yo en este momento no la tengo. Miren, eso es un temazo que lo vamos a desarrollar en el próximo, a ver si les parece, el tema de los valores. Lo estudié a fondo la semana, mentira, la semana pasada no, el lunes justamente después de que andaba llorando por todas las esquinas, porque o sea, es vital. Dentro del área de valores, los valores son abstractos, ¿no? Y eso no me voy a meter mucho por allí porque es un temazo y tiene mucha tela que cortar. Pero lo que significa para mí algo en cuanto a un valor no necesariamente tiene que ser igual al tuyo y a lo mejor tenemos los mismos. Ujú. Entonces, por eso el tema de la congruencia, bueno, ¿qué significa congruencia para mí? ¿Qué significa para ti? Porque a lo mejor los dos los tenemos en la misma jerarquía, pero significan diferentes. Ujú. Entonces, Bueno, tenemos tema para otro episodio. No se pierdan el sí, otro sí. capítulo. Así es. Y bueno, para mí, como conclusión, creo que pues somos seres humanos, sí cometemos errores, sin embargo, como coaches tenemos esa responsabilidad de vivir lo que enseñamos, vivir lo que decimos. Entonces creo que es muy importante ser congruentes en nuestra vida diaria, como personas, como papás, como hermanos, como hijos. Es muy, muy importante y creo que cuando lo logramos, comenzamos a realmente ayudar a nuestros clientes, ¿no? Y pues bueno, esa es mi conclusión. Un fuerte abrazo, por favor, repitan sus redes sociales, que creo que no nos podrían seguir si no damos a conocer nuestras redes sociales. Mónica. @ específicamente PNL por Instagram y por TikTok. El mío Holman. es @Holman Álvarez Coach, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram.
y ya. Muy bien, y el mío es Mau Juárez en Instagram, en Facebook y en TikTok. Ahí me pueden encontrar, nos pueden encontrar. Bienvenidos a todos los nuevos que nos están escuchando, porque sabemos que a veces se van uniendo a estos capítulos. Bienvenidos, escuchen todos los demás que no llevan una secuencia, pero también son muy importantes aprender de nuestros errores como coaches, ¿sale? Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Dale, chao. Gracias, chicos. Gracias, coaches. Gracias, Mauro, chao. El lado oscuro del coach, tu espacio de verdad, el lado oscuro.